La maldición familiar oculta que se manifestó en mi propia vida, y como intenté escapar de un destino que estaba escrito antes de que yo naciera, voy a contar algo que me ha perseguido desde niño, aunque durante mucho tiempo lo confundí con coincidencias, mala suerte o simplemente problemas comunes de la vida. Nunca pensé que mi historia terminaría convirtiéndose en una cadena de eventos tan oscuros que incluso ahora, al mirar atrás, siento que algo, o alguien, estuvo moviendo los hilos desde mucho antes de que yo existiera. Todo comenzó con una foto, una simple fotografía en blanco y negro que encontré en el fondo de un cajón viejo en la casa de mi abuela. Era la foto de un hombre con mis mismos ojos. No se parecía a mi padre, tampoco a mis tíos. Pero tenía mi mirada, esa mezcla de tristeza y determinación que la gente siempre me decía que era característica de la familia. En ese entonces, yo tenía apenas 12 años. No sabía que ese hombre había muerto a los 27. La misma edad que estoy a punto de cumplir. Cuando le pregunté a mi abuela quién era, ella me arrebató la foto de las manos como si yo estuviera sosteniendo un animal venenoso. Me dijo, no vuelvas a preguntar por él. Y ahí lo supe. Esa fotografía escondía algo. Un secreto, una historia, una razón para el miedo tan profundo que vi en los ojos de mi abuela. Pero los años pasaron, mi vida continuó, y aunque esa imagen regresaba a mis sueños de vez en cuando, yo la ignoré. Hasta que conocí a ella. Su nombre era Daniela, y no voy a mentir, desde el primer día que la vi, sentí que mi vida había cambiado. Tenía ese tipo de energía que te hace sentir que el mundo puede ser diferente, que algo bueno está a punto de pasar. Nunca imaginé que la primera señal de que la maldición estaba despertando sería justamente conocerla. Nuestra relación fue intensa desde el inicio. Parecía que todo se movía demasiado rápido, pero yo estaba enamorado, ciego, dispuesto a ignorar las señales, y hubo señales. Muchas. El día que la llevé a conocer a mi madre, su reacción fue tan desproporcionada que aún la recuerdo con claridad. Apenas Daniela cruzó la puerta, mamá palideció como si hubiera visto un fantasma. Literalmente, un fantasma. Mi madre se quedó paralizada por unos segundos y cuando finalmente habló, me tomó del brazo y me arrastró a la cocina. ¿Por qué la trajiste?, me preguntó con una voz temblorosa. Yo no entendía nada. Le dije que era mi novia, que la amaba, que quería que la conociera. Mi madre negó con la cabeza, casi llorando. No, no puede ser ella. No otra vez. Yo pensé que estaba delirando. Pero no estaba delirando. Estaba recordando. Recordando la historia que nunca quiso contarme. La que yo estaba empezando a repetir sin saberlo. Mi familia tenía un patrón. Un patrón oscuro, extraño, casi sobrenatural. Todos los hombres de mi linaje perdían a las mujeres que amaban de manera trágica, y todos antes de cumplir los 28 años. No por enfermedades. No por accidentes comunes. Las muertes siempre venían acompañadas de algo más, presagios, comportamientos extraños, sueños que anticipaban tragedias, y un hombre, siempre el mismo, visto cerca de la casa días antes de la muerte. Un hombre de ojos idénticos a los míos. Esa noche, cuando mi madre me contó la historia completa, Daniela se quedó dormida en mi habitación. Y yo escuché, por primera vez, la historia prohibida de mi familia, mi bisabuelo, mi abuelo, mi tío y el hombre de la fotografía. Todos amaron a mujeres que murieron jóvenes y todos murieron poco después, consumidos por culpa, depresión. O por algo más. Algo que nadie podía explicar. Mi abuela contaba que antes de cada tragedia, la misma figura aparecía, un hombre silencioso, de rostro inexpresivo, que nunca hablaba, pero siempre observaba. Siempre vigilaba. Y siempre desaparecía justo después de que el desastre ocurría. La muerte no sigue a las mujeres, dijo mi madre esa noche, temblando, sigue a ustedes.
Yo le dije que estaba exagerando, que esas historias eran coincidencias, exageraciones del pasado, supersticiones absurdas que se contaban de generación en generación. Pero ella me miró directo a los ojos y me dijo lo que más miedo me ha dado en la vida, ayer. Vi al hombre en la ventana. Esa noche no dormí. Ese fue el inicio del fin. Ese fue el día en que la maldición dejó de ser una historia vieja y se convirtió en mi realidad. Y todo lo que ocurrió después, los sueños, los sonidos en la casa, la transformación de Daniela, la aparición de la figura y la verdad final, me llevó a entender que mi vida nunca fue completamente mía. Y este es mi intento desesperado por contar todo antes de que cumpla 27. Actualización 1. Después de publicar la primera parte de mi historia, dormí por primera vez en 2 días. No fue un sueño tranquilo. Fue una advertencia. Me encontraba en el pasillo de la casa de mi madre, pero estaba completamente vacío, sin puertas, sin cuadros, sin lámparas. Solo un corredor interminable iluminado por una luz blanca que venía de ninguna parte. Al fondo, la figura del hombre de la foto. Alto. Delgado. Cabeza ligeramente inclinada hacia un lado como si observara algo con curiosidad mórbida. Sus ojos. Mis ojos. Brillaban con un color entre gris y azul metálico. Daniela estaba detrás de mí, pero no podía verla del todo, solo escuchaba su respiración agitada. Cuando intenté acercarme a ella, el hombre movió la mano de una forma tan sutil que apenas parecía un gesto. Después, escuché un grito. Pero no venía de Daniela. Venía de mí. Me desperté empapado en sudor, con la sensación física de que alguien había estado parado en la esquina de mi habitación observándome. Daniela seguía dormida, profundamente, pero había algo extraño en ella. Nunca la había visto dormir tan quieta. Ni siquiera respiraba de forma audible. Parecía congelada. Me acerqué un poco y, sin saber por qué, me fijé en algo que me erizó la piel. La pose en la que dormía era idéntica a la de la mujer de la foto antigua donde aparecía el hombre de los ojos metálicos. Sí, porque olvidé decir algo importante. Más tarde, después de encontrar la fotografía del hombre, descubrí otra foto. Una donde aparecía él junto a una mujer. Esa mujer, según mi abuela, fue la última pareja de mi tío desaparecido. Una mujer que murió en circunstancias inexplicables antes de que él también se quitara la vida. Lo que me estremeció fue que la postura de esa mujer en la foto, cabeza ligeramente inclinada, manos cruzadas sobre el pecho, piernas juntas, era exactamente la misma en la que Daniela estaba durmiendo. Esa mañana decidí hacer lo que llevaba semanas evitando, contarle a Daniela todo lo que sabía. Pero antes de que pudiera abrir la boca, ella se me adelantó. Me dijo que había tenido otro de esos sueños raros. Lo dijo como si fuera algo común, pero Daniela jamás había tenido problemas de sueño. Me contó que en su sueño, estaba caminando por un largo pasillo blanco y que al final había un hombre que la observaba. Yo me paralicé. Fue la misma descripción que yo había tenido. Palabra por palabra. Le pregunté cómo era el hombre. Ella solo respondió, tenía tus ojos, pero no eras tú. Y ahí entendí que no era coincidencia. No había manera de que supiera cómo era él sin verlo antes. Y jamás había visto las fotos. Oh, eso creía yo. Daniel siempre fue curiosa. Demasiado curiosa. A veces revisaba mis cuadernos, mi computadora, mi escritorio. No por maldad, sino por ansiedad. Pero después de ese día, al revisar la habitación de mi madre, descubrí algo que me dejó sin aliento. La foto del hombre ya no estaba donde la había guardado. La busqué 2 horas enteras. Nada. Cuando le pregunté a mi madre, dijo que no la había tocado, que apenas recordaba dónde estaba ese cajón, que ella nunca se acercaría. Daniela. Era la única posibilidad. Y cuando le pregunté si había tomado la foto, lo negó tan rápido que me di cuenta, estaba mintiendo. Pero lo peor no era que hubiera tomado la foto.
Lo peor era lo que encontré detrás del espejo del tocador. Era una nota escrita con una letra temblorosa, al reverso de un papel amarillento: no dejes que se acerque. No dejes que te imite. Si empieza a soñar como tú, ya no queda mucho tiempo. Daniela no tenía idea de la existencia de esa nota. O eso quiero creer. Pero había algo más. Algo que hizo que me recorriera un escalofrío real, físico. Detrás de la nota encontré una segunda fotografía, más pequeña, más desgastada. Y completamente imposible. En esa foto aparecía el hombre de ojos metálicos. La mujer a su lado. Y detrás de ellos, Daniela. No una mujer parecida. No alguien que se asemejara. Era ella. Con su mismo lunar en la ceja. Con su mismísima expresión tímida. Pero la foto era de al menos 40 años atrás. Me quedé sentado en la cama, temblando. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si algo realmente inexplicable estaba ocurriendo. Cuando Daniela salió de la ducha y me vio con la foto en la mano, se puso pálida. Más pálida que mi madre el día que la conoció. Le pregunté qué significaba. No respondió. Le pregunté si sabía quién era el hombre. Se quedó en silencio. Y cuando le pregunté si ella había aparecido en mis sueños porque él se lo estaba ordenando, rompió a llorar. No entiendo qué me pasa. Pero siento que lo conozco. Aunque nunca lo haya visto. Ese día decidí que necesitaba respuestas. Y si mi familia no podía dármelas, alguien debía hacerlo. A las pocas horas tomé el auto y manejé hasta la casa más vieja del pueblo, la de mi bisabuela paterna. Una mujer que todos en la familia evitaban, que hablaba de fantasmas como si fueran visitas diarias, y que siempre se refería a la maldición como el eco de la sangre. Cuando llegué, ella salió antes de que tocara la puerta. Me miró fijamente, sonrió sin alegría, y dijo: llegaste tarde. Ya la eligió, continuará. Actualización 2. La casa de mi bisabuela siempre había sido un lugar extraño para mí. No solo por la oscuridad perpetua que parecía rodearla, ni por el olor a madera húmeda y plantas medicinales que invadía cada rincón, sino porque ella siempre hablaba de la muerte como si fuera un pariente cercano. Pero esa tarde, cuando me vio llegar, comprendí que sabía exactamente por qué estaba ahí. Y lo peor, lo esperaba: llegaste tarde. Ya la eligió, fue lo primero que dijo. Su voz era una mezcla de cansancio y certeza, como si hubiera estado repitiendo esa misma frase durante décadas, esperando que finalmente se cumpliera lo que temía. Yo traté de hablar, pero no pude. No sé si por el impacto o porque algo en su mirada, tan fija en mis ojos, me hacía sentir como un niño asustado. Finalmente logré preguntarle qué quería decir. Ella me hizo pasar sin decir una palabra más, caminando lentamente, apoyándose en su bastón de madera tallada. El interior de su casa parecía un museo del pasado. Fotografías viejas, pinturas de personas que no conocía, cruces, velas, frascos con hierbas, libros tan deteriorados que parecían a punto de desintegrarse. Y, sobre todo, silencio. Un silencio tan espeso que casi dolía. Mi bisabuela se sentó frente a mí, apoyando las manos temblorosas sobre su bastón. Luego soltó un suspiro largo, profundo, como si la historia que estaba por contarle pesara muchísimo. Ese hombre no es un espíritu. No es un demonio. No es un fantasma. Es algo peor. Yo me quedé inmóvil. En nuestra familia, el primer hijo varón siempre nace con ojos que no pertenecen del todo a este mundo, continuó. Son ojos heredados. Prestados. No entendía nada. Le dije que hablara claro, que dejara de usar metáforas. Mi bisabuela entonces me pidió que sacara la fotografía del hombre. La observó por varios minutos, como si recordara algo muy antiguo, muy doloroso, y finalmente habló. Él se llama Aureliano. Vivió hace más de 100 años. Y se enamoró de alguien que no debía. De alguien que estaba destinada a otro. Una unión prohibida.
cuando ella murió. Él perdió la cordura. Hizo un pacto para traerla de vuelta. La palabra pacto me dejó helado, pero no la trajo de vuelta, continuó ella. Trajo algo. Una sombra. Un reflejo incompleto. Y desde entonces, él está atrapado entre este mundo y otro. Entre la vida y la muerte. Entre el amor y la obsesión. Yo apretaba la fotografía. Sentía un temblor involuntario en las manos. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Con Daniela? Pregunté con la voz quebrada. Ella se inclinó hacia adelante, con una mirada tan seria que sentí que el mundo se frenaba. Porque él eligió a tus ancestros para encarnarse. Porque necesita un cuerpo joven, fuerte, parecido al suyo. Por eso todos ustedes nacen con esos ojos. Por eso todos ustedes mueren jóvenes. Él los consume desde adentro. Las palabras me perforaron el pecho, y cada vez que renace, busca a la misma mujer. A su mujer. Ella también renace. Una y otra vez. Siempre diferente. Siempre igual. Siempre destinada a morir. Yo no podía respirar, mi bisabuela siguió, tu novia. Daniela. Es ella. Recuerdo que me levanté de golpe. Le dije que estaba loca, que nada tenía sentido, que estaba repitiendo mitos absurdos. Pero ella golpeó el bastón contra el piso y me gritó con una fuerza imposible para su edad. Él ya está en tus sueños. Eso solo pasa cuando te está reemplazando. El silencio que siguió me destruyó por dentro, me explicó entonces lo peor, cuando la mujer destinada aparece, el vínculo entre ella y Aureliano se reactiva. Él se acerca. Se mete en sus sueños. Empieza a imitar tu rostro, tu postura, tu sombra. La confunde. La atrae. Y cuando está lo suficientemente cerca, te desplaza. Yo no quería creerlo, pero recordé la forma en que Daniela durmió aquella noche. La postura idéntica a la mujer muerta. El sueño compartido. La figura en el pasillo. ¿Qué puedo hacer? Le pregunté desesperado. Mi bisabuela cerró los ojos, temblando. No puedes salvarte a ti. Solo puedes salvarla a ella. Mi corazón se rompió, pero para salvarla, tienes que alejarte. Tienes que romper el vínculo. Tienes que hacer que te odie. Que te deje. Solo así romperás el ciclo. Me negué rotundamente. No iba a abandonarla. No iba a perderla, pero entonces mi bisabuela me entregó algo que me dejó congelado, una carta. Una carta escrita por mi padre antes de morir. Una carta dirigida a mí, que ella había guardado desde que yo era un bebé. Con su letra. Con su firma, la abrí con las manos temblorosas. La primera línea me destruyó. Si estás leyendo esto, es porque el ciclo volvió a empezar. Decía que había intentado alejarse de mi madre, que había intentado romper la maldición, que había luchado con todas sus fuerzas. Pero que cuando cumplió 27, Aureliano empezó a aparecerle en sueños. Y que todo empeoró cuando mi madre quedó embarazada de mí. Decía que lo veía en los espejos. Que lo escuchaba susurrar con su voz. Que lo sentía imitar su sombra. Y que la noche antes de morir, mi padre tuvo un sueño, se vio a sí mismo. Parado frente a la cama de mi madre. Pero no era él, la carta terminaba con una línea que me paralizó: si te enamoras, huye. No podía más. Me desplomé en el piso de la casa de mi bisabuela. Llorando de una forma que nunca había llorado en mi vida. Ella me abrazó como si yo siguiera siendo un niño. Antes de irme, me dijo algo que nunca olvidaré: él ya está cerca. Se alimenta de tu duda. De tu amor. No lo alimentes más. Salí de la casa sin saber quién era. Sin saber si estaba maldito. Sin saber si estaba empezando a perder la cordura, pero al llegar a mi auto, vi mi reflejo en la ventana, mis ojos brillaban, con un brillo metálico, un brillo que no era mío.
Actualización 3. Cuando regresé a casa después de ver a mi bisabuela y leer la carta de mi padre, sentía que el mundo ya no era el mismo. O tal vez era yo el que había cambiado. Cada sombra parecía deformarse. Cada reflejo parecía tardar un segundo más en moverse. Cada sonido, incluso mi propia respiración, sonaba como si alguien lo imitara detrás de mí, pero nada me preparó para lo que vi al entrar a casa. La puerta estaba entreabierta, Daniela nunca dejaba la puerta abierta. Jamás. Era obsesiva con la seguridad, casi paranoica. Sin embargo, ahí estaba, entreabierta, como si hubiera salido abruptamente o como si algo hubiera entrado. Entré despacio, llamándola por su nombre. No respondió, el departamento estaba oscuro, solo iluminado por la luz tenue que entraba desde la calle. Avancé por el pasillo con el corazón acelerado. Cada paso hacía que el piso crujiera de una forma extraña, como si la madera protestara por mi presencia. Cuando llegué al dormitorio, Daniela estaba sentada en el borde de la cama, de espaldas a mí. Tenía los hombros tensos y la cabeza inclinada, como si escuchara algo que yo no escuchaba. Daniela. ¿Estás bien? Pregunté, ella no respondió. Ni siquiera se movió, me acerqué un poco más. Y justo cuando estaba detrás de ella, vi algo que me heló la sangre. Su sombra, proyectada en la pared opuesta, no coincidía con su postura. Ella estaba inclinada hacia adelante. Pero su sombra estaba completamente erguida. Inmóvil. Mirándome. Y lo peor, tenía los ojos metálicos. Retrocedí un paso involuntario. Tragué saliva con dificultad. Dani. Por favor, mírame. Ella finalmente se movió, girando la cabeza hacia mí muy lentamente, demasiado lentamente, como si su cuello pesara más de lo normal o no estuviera acostumbrado a ese movimiento. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos. Sus ojos tenían un brillo que no había visto nunca antes. Eran mis ojos, sí, pero no eran humanos. Tenían ese tono gris brillante que había visto en el hombre. Un brillo frío, vacío. Algo que no pertenecía a este mundo. ¿Estuviste con tu abuela? Preguntó, pero su voz sonaba extraña. Como si alguien la imitara. Como si hablara a través de ella. Era seca, carente de emoción, sin el temblor natural de la voz que ella tenía cuando estaba angustiada. Asentí, sin dejar de observarla. ¿Te contó cosas? Añadió, sí. Respondí con la garganta seca. Y necesito que me digas la verdad. ¿Has visto a ese hombre antes? ¿Lo has visto en sueños? ¿Lo escuchas? Ella sonrió ligeramente. Un gesto que jamás había visto en su rostro. Era la sonrisa de otra persona. Él siempre ha estado conmigo, dijo, y esa frase me destruyó. Porque no la dijo como una confesión. La dijo como un recuerdo. Como si hablara de un amigo de infancia, de alguien cercano, íntimo. Me acerqué con cautela, intentando mantener la calma. Daniela. Escúchame. Ese hombre. Aureliano. No es quien crees. No es alguien bueno. No es alguien vivo. No es alguien que deba estar aquí. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, imitándome. O imitándolo a él. Ese gesto no era suyo. Era idéntico al del hombre de las fotos. Ese giro leve, casi curioso, como si estudiara mi reacción. Él te quiere. Dijo Daniela. O algo que hablaba a través de ella. Él quiere que seas parte de él. Que regreses. Sentí un vuelco en el estómago. Regresar. ¿A dónde? Pregunté, aunque no quería oír la respuesta. Ella se puso de pie lentamente. Muy lentamente. Su sombra volvió a moverse con retraso, como si hubiera dudado antes de seguirla, al lugar donde siempre hemos estado juntos. Yo retrocedí. Ella avanzó. Daniela, por favor. Esto no eres tú. Ella parpadeó lentamente, como si procesara mis palabras de una manera inhumana, mecánica. ¿Y quién soy, entonces? Preguntó, su voz era más grave.
Más profunda. No era ella. Me quedé sin palabras. Ella alzó la mano hacia mi rostro. La piel de sus dedos estaba helada. No fría como una mano en invierno. Helada como metal. Ese mismo frío del brillo en mis ojos. Él te necesita para regresar por completo. Pero no puede hacerlo si sigues aferrado a esta vida. Retiré su mano de inmediato. Dani, tienes que pelear. No lo dejes entrar. No lo escuches. Ella retrocedió lentamente. Luego ladeó la cabeza otra vez. Sus labios temblaron, y por un instante pensé que Daniela, mi Daniela, estaba luchando por salir, hasta que dijo, yo no tengo que luchar. Tú eres el que ya perdió. Y entonces ocurrió, las luces parpadearon. El apartamento entero vibró por un segundo. Y por primera vez, detrás de ella, justo donde su sombra ya no coincidía, vi otra sombra superpuesta. Más alta. Más delgada. Con la cabeza inclinada. Observándome. Sonriendo, corrí hacia Daniela para sacarla de ahí, pero en ese instante ella gritó. Un grito desgarrador, tan fuerte que sentí un zumbido en los oídos. Cayó al suelo, temblando. Llorando. Gimió con una voz que sí era suya, una voz rota, no quiero verlo. No quiero verlo más. La abracé, pero ella se apartó, como si yo la quemara, no te acerques. Gritó. No sé si eres tú o él. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo, la vi mirarme con terror puro, no miedo de la maldición. No miedo de él. Miedo de mí, y entonces supe que lo que había dicho mi bisabuela era verdad, Aureliano. Estaba empezando a imitarme, y Daniela ya no podía distinguirnos. Cuando intenté tocarla otra vez, ella gritó, no quiero morir otra vez. Otra vez, esa palabra, fue la confirmación, Daniela estaba recordando vidas que no pertenecían a esta época. Estaba recordando lugares donde había amado. Y donde había muerto, todo por él, y ahora, la estaba reclamando de nuevo. Actualización 4. Cuando pensé que no podía descubrir nada peor, llegó el golpe final. Un hallazgo que no solo cambió cómo veía mi pasado, sino que también comenzó a afectar mi presente de una forma que jamás imaginé. Después de la última revelación de mi padre, me quedé obsesionado con esa caja vieja que había encontrado en el altillo. No podía dormir. No podía comer. Algo en mí me decía que aún no había visto todo. Que faltaba la pieza que explicara por qué todo en mi vida parecía hundirme justo cuando intentaba salir a flote. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, escuché ruidos arriba. Pasos. Golpes muy suaves. Yo vivía solo. Al principio pensé que era la madera dilatándose. Hasta que escuché claramente el sonido de algo arrastrándose, subí con una linterna, con el corazón golpeándome tan fuerte que me mareaba. Cuando apunté hacia el fondo del altillo, la caja estaba abierta. Yo juraría que la había dejado cerrada con su pestillo oxidado. Dentro, había otra carta. Una que no estaba ahí antes. Vieja, amarilla, escrita con tinta café casi desvanecida. Pero no era la letra de mi padre. Era la letra de mi abuela. Una mujer que yo apenas conocí y que, según todos, era profundamente supersticiosa. La carta decía, a quien lea esto cuando la maldición despierte, no fue un mito. No fue un rumor. Es real. Y si has encontrado esta caja, significa que ya te alcanzó. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi me hizo soltar la linterna. Seguí leyendo, no fue coincidencia lo que ocurrió con tu bisabuelo. Tampoco lo que le pasó a tu tío. Ni lo que le pasará a ti si no rompes el pacto. Nosotros no somos víctimas. Somos el precio. El precio, esa palabra comenzó a arderme en el pecho. La carta continuaba, alguien de nuestra sangre tomó algo que no debía. Una vida. Un destino. Y desde entonces, cada generación debe pagar con uno de los suyos. Me quedé en shock, mi familia había tenido muertes extrañas. Más profunda.
No era ella. Me quedé sin palabras, ella alzó la mano hacia mi rostro. La piel de sus dedos estaba helada. No fría como una mano en invierno. Helada como metal. Ese mismo frío del brillo en mis ojos, él te necesita para regresar por completo. Pero no puede hacerlo si sigues aferrado a esta vida. Retiré su mano de inmediato. Dani, tienes que pelear. No lo dejes entrar. No lo escuches. Ella retrocedió lentamente. Luego ladeó la cabeza otra vez. Sus labios temblaron, y por un instante pensé que Daniela, mi Daniela, estaba luchando por salir, hasta que dijo, yo no tengo que luchar. Tú eres el que ya perdió. Y entonces ocurrió, las luces parpadearon. El apartamento entero vibró por un segundo. Y por primera vez, detrás de ella, justo donde su sombra ya no coincidía, vi otra sombra superpuesta. Más alta. Más delgada. Con la cabeza inclinada. Observándome. Sonriendo, corrí hacia Daniela para sacarla de ahí, pero en ese instante ella gritó. Un grito desgarrador, tan fuerte que sentí un zumbido en los oídos. Cayó al suelo, temblando. Llorando. Gimió con una voz que sí era suya, una voz rota, no quiero verlo. No quiero verlo más. La abracé, pero ella se apartó, como si yo la quemara, no te acerques. Gritó. No sé si eres tú o él. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo, la vi mirarme con terror puro, no miedo de la maldición. No miedo de él. Miedo de mí, y entonces supe que lo que había dicho mi bisabuela era verdad, Aureliano. Estaba empezando a imitarme, y Daniela ya no podía distinguirnos. Cuando intenté tocarla otra vez, ella gritó, no quiero morir otra vez. Otra vez, esa palabra, fue la confirmación, Daniela estaba recordando vidas que no pertenecían a esta época. Estaba recordando lugares donde había amado. Y donde había muerto, todo por él, y ahora, la estaba reclamando de nuevo. Actualización 4. Cuando pensé que no podía descubrir nada peor, llegó el golpe final. Un hallazgo que no solo cambió cómo veía mi pasado, sino que también comenzó a afectar mi presente de una forma que jamás imaginé. Después de la última revelación de mi padre, me quedé obsesionado con esa caja vieja que había encontrado en el altillo. No podía dormir. No podía comer. Algo en mí me decía que aún no había visto todo. Que faltaba la pieza que explicara por qué todo en mi vida parecía hundirme justo cuando intentaba salir a flote. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, escuché ruidos arriba. Pasos. Golpes muy suaves. Yo vivía solo. Al principio pensé que era la madera dilatándose. Hasta que escuché claramente el sonido de algo arrastrándose, subí con una linterna, con el corazón golpeándome tan fuerte que me mareaba. Cuando apunté hacia el fondo del altillo, la caja estaba abierta. Yo juraría que la había dejado cerrada con su pestillo oxidado. Dentro, había otra carta. Una que no estaba ahí antes. Vieja, amarilla, escrita con tinta café casi desvanecida. Pero no era la letra de mi padre. Era la letra de mi abuela. Una mujer que yo apenas conocí y que, según todos, era profundamente supersticiosa. La carta decía, a quien lea esto cuando la maldición despierte, no fue un mito. No fue un rumor. Es real. Y si has encontrado esta caja, significa que ya te alcanzó. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi me hizo soltar la linterna. Seguí leyendo, no fue coincidencia lo que ocurrió con tu bisabuelo. Tampoco lo que le pasó a tu tío. Ni lo que le pasará a ti si no rompes el pacto. Nosotros no somos víctimas. Somos el precio. El precio, esa palabra comenzó a arderme en el pecho. La carta continuaba, alguien de nuestra sangre tomó algo que no debía. Una vida. Un destino. Y desde entonces, cada generación debe pagar con uno de los suyos. Me quedé en shock, mi familia había tenido muertes extrañas. Accidentes.